En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, hijos, buenos días, bendita sea María por siempre. Por siempre sea bendita. Hoy es domingo extraordinario y domingo ordinario. Para los que se quedan dormidos y perderse la bendición de Dios, hoy es día de ramos, ¿no? Hoy nos entregan una ramita, una palma. Esa no la hagan cruz, muchos los hacen cruces, bueno, pues cada quien. Pero esta se debe de poner sobre el marco de la puerta. Y cuando la gente te pregunte qué significa eso, aquí reina Cristo nuestro Señor. Así se ponía en aquellos tiempos, en los tiempos de Jerusalén. Una palma significaba que el rey venía y que el rey reinaba. Y por eso la ponemos en la puerta de la casa, no en la camioneta, en la puerta de la casa, porque aquí es donde queremos la bendición. Que todo aquel que entre reconozca que aquí vive Cristo nuestro Señor. El Rey. El Rey. Y no hay otro, no hay otro. Y vamos a ver qué nos enseña el día de hoy. Ayer, ¿qué aprendimos? Se me olvidó. Se te olvidó. Decía... Lo de cómo el Señor nos guarda como un pastor a su rebaño. Sí, esa era la del Salmo responsorial. El Señor nos guarda como un pastor a su rebaño. Y vimos cómo era la profecía de Ezequiel y cómo se cumplía con el pueblo judío una parte, pero faltaba la otra parte, porque habla de dos casas. Y las dos casas son la iglesia católica y la iglesia judía. Eso lo habla el libro de Jeremías, que es el salmo que leímos ayer, pero lo leemos en el versículo 13. Ese no lo leíste tú, pero está en el versículo 13, donde hay dos casas. La casa de Dios se convertirá en una sola, el pueblo judío y la iglesia católica. ¿Cuándo se va a cumplir esta última profecía? La primera en 1948, la segunda cuando el pueblo judío doble rodillas y ve a Jesús el crucificado. Zacarías capítulo 12, versículo 10, y vieron al que traspasaron y doblaron rodilla, y el Señor, ellos hicieron duelo por 30 días, y el Señor les mandó su espíritu y se unificó la iglesia, una sola casa. Increíble, y eso ya estamos a punto de vivirlo, porque es la guerra que empezó Israel hace más de 30 años, no se ha acabado, no se va a acabar hasta que vean la señal en el cielo. Dios nos agarre confesados. Vamos a las lecturas, porque ahora sí están largos como la cuaresma, pero antes de ir ahí, ven Espíritu Santo, Divino Creador, verdadera fuente de luz y verdadera fuente de sabiduría, derrama en mi intelecto tu divina luz y disipa de mí la oscuridad que me cubre, la del pecado, la de mi ignorancia, y concede una mente penetrante para comprender, una memoria repentiva, un método infalible, lucidez para aprender y grande abundancia de gracia para expresarme. Dirige, guía y lleva a buen término la obra que nos ha encomendado por Jesucristo nuestro Señor. Amén, amén y amén. Padre Dios Todopoderoso Eterno, consagramos este programa al Sagrado Corazón de Jesús y al Inmaculado Corazón de María, pidiéndole que por su divina intercesión, por cada like, suscriptor o programa visto, nos conceda la liberación de un alma del purgatorio, mas no se haga nuestra voluntad, sino la voluntad de nuestro Santísimo Padre. Padre Jesucristo, purifica nuestra mente, nuestro corazón, nuestros labios, para comprender primeramente nosotros lo que nos vas a enseñar el día de hoy, y así proclamarte indirectamente las buenas nuevas del Evangelio. Haz de nuestro corazón tierra fértil, para que la semilla que se va a plantar dé fruto y fruto en abundancia. Santísima Madre María, consagramos en este día y para siempre tu Inmaculado Corazón los ojos, oídos de mi corazón. En una sola palabra, todo el ser de las personas que ven este programa, cuídalos y protégelos y bendícelos. Como hijos, cosa propia tuya. Amén, amén y amén. Concede doble bendición a todos aquellos, Señora mía, que nos recomiendan, que nos dan like, que así se suscriben. Señora, tú siempre nos escuchas. Bendícelos, doble bendición para todos aquellos que nos ayuden a llevar el Evangelio por el mundo entero. Que así sea. Evangelio del día de hoy, domingo a la Señor, que tu siervo escucha. Primera lectura. Lectura del libro de Isaías, capítulo 50, versículos del 4 al 7. El Señor Dios me ha dado una lengua de discípulo, para saber decir al abatido una palabra de aliento. Cada mañana me espabila el oído, para que escuche como los discípulos. El Señor Dios me abrió el oído, yo no resistí ni me eché atrás. Ofrecí la espalda a los que me golpeaban, las mejillas a los que me besaban mi barba. No escondí el rostro ante ultrajes ni salivazos. El Señor Dios me ayuda,
Por eso no sentía los ultrajes, por eso endurecí el rostro como pedernal, sabiendo que no quedaría defraudado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo de hoy, Salmo 21 del 8 al 18 y del 19 al 24. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Al verme se burlan de mí, hacen visajes, menean la cabeza. Acudió al Señor, que lo ponga a salvo, que lo libre si tanto lo quiere. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Me acorrala una jauría de mastines, me cerca una banda de malhechores, me taladran las manos y los pies, puedo contar mis huesos. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Se reparten mi ropa, echan a suerte mi túnica, pero tú, Señor, no te quedes lejos. Fuerza mía, ven corriendo a ayudarme. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Contaré tu fama a mis hermanos en medio de la asamblea, te alabaré. Los que teméis al Señor, alabadlo. Linaje de Jacob, glorificadlo. Temedlo, linaje de Israel. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Segunda lectura. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses 2, del 6 al 11. Cristo Jesús, siendo de condición divina, no retuvo ávidamente el ser igual a Dios. Al contrario, se despojó de sí mismo, tomando la condición de esclavo, hecho semejante a los hombres. Así, reconociendo como hombre por su presencia, se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte y una muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó sobre todo y sobre todo le concedió el nombre, sobre todo nombre, de modo que al nombre de Jesús toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra y en el abismo, y toda lengua proclame Jesucristo es Señor, para la gloria de Dios Padre. Palabra de Dios. Alabamos, Señor. Evangelio del día. Pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo 26, 14 y del 27 al 66. En aquel tiempo, uno de los 12, llamado Judas Iscariote, fue a los sumos sacerdotes y les propuso: Sinagoga, pueblo, ¿qué estáis dispuestos a darme si los entrego? Ellos se ajustaron con él 30 monedas de plata, y desde entonces andaba buscando ocasión propicia para entregarlo. El primer día de los acimos se acercaron los discípulos a Jesús y le preguntaron: ¿Dónde quieres que te preparemos la cena de Pascua? Él contestó: Jesús, id a la ciudad, a casa de quien vosotros sabéis, y decirle: el maestro dice, mi hora está cerca, voy a celebrar la Pascua en tu casa con mis discípulos. Los discípulos cumplieron las instrucciones de Jesús y prepararon la Pascua. Al atardecer, se puso a la mesa con los 12, mientras comían dijo: en verdad os digo que uno de vosotros me va a entregar. Ellos, muy entristecidos, se pusieron a preguntarle uno tras otro: ¿soy yo acaso, Señor? Él respondió: el que ha metido conmigo la mano en el fuente, ese me va a entregar. El Hijo del Hombre se va, como está escrito de él, pero ay de aquel por quien el Hijo del Hombre es entregado. Más le valdría a ese hombre no haber nacido. Entonces preguntó Judas, el que lo iba a entregar: ¿soy yo acaso, maestro? Él respondió: tú lo has dicho. Mientras comían, Jesús tomó pan y, después de pronunciar la bendición, lo partió, lo dio a los discípulos y les dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Después tomó el cáliz, pronunció la acción de gracias y dijo: bebed todos, porque esta es mi sangre de la alianza, que es derramada por muchos para el perdón de los pecados. Y os digo que desde ahora
no beberé del fruto de la vid hasta el día que beba con vosotros el vino nuevo del reino de mi Padre. Después de cantar el himno, salieron para el monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo: esta noche os voy a escandalizar todos por mi causa. Por el que está escrito: heriré al pastor y se dispersarán las ovejas del rebaño. Pero cuando resucite, iré delante de vosotros a Galilea. Pedro replicó: aunque todos caigan por tu causa, yo jamás caeré. Jesús le dijo: en verdad te digo que esta noche, antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le replicó: aunque tenga que morir contigo, no te negaré. Y lo mismo decían los demás discípulos. Entonces Jesús fue con ellos a un huerto llamado Getsemaní y dijo a los discípulos: sentaos aquí mientras voy yo allá a orar. Y llevándose a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, empezó a sentir tristeza y angustia. Entonces les dijo: mi alma está triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Y adelantándose un poco, cayó rostro en tierra y oraba diciendo: Padre mío, si es posible que pase de mí este cáliz, pero no se haga como yo quiero, sino como quieres tú. Y volvió a los discípulos y los encontró dormidos. Dijo a Pedro: ¿no habéis podido velar 1 hora conmigo? Velad y orad para no caer en la tentación, pues el espíritu está pronto, pero la carne es débil. De nuevo se apartó por 2ª vez y oraba diciendo: Padre mío, si este cáliz no puede pasar sin que yo lo beba, hágase tu voluntad. Y viniendo otra vez los encontró dormidos, porque sus ojos se cerraban de sueño. Dejándolos de nuevo, por 3ª vez oraba repitiendo las mismas palabras. Volvió a los discípulos, los encontró dormidos y les dijo: ya podéis dormir y descansar. Mirad, está cerca la hora y el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los pecadores. Levantaos, vamos, ya está cerca el que me entrega. Todavía estaba hablando cuando apareció Judas, uno de los 12, acompañado de un tropel de gente con espadas y palos, enviado por los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo. El traidor les había dado esta contraseña: al que yo bese, a ese prenderlo. Después se acercó a Jesús y le dijo: salve, maestro. Y lo besó, pero Jesús le contestó: amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron a Jesús y le echaron mano y lo aprendieron. Uno de los que estaban con él agarró la espada, la desenvainó y de un tajo le cortó la oreja al criado del sumo sacerdote. Jesús le dijo: envaina la espada, que todos los que empuñan espada, a espada morirán. ¿Piensas tú que no puedo acudir a mi Padre? Él me mandaría enseguida más de 12 legiones de ángeles. ¿Cómo se cumplirán entonces las escrituras que dicen que esto tiene que pasar? Entonces dijo Jesús a la gente: ¿habéis salido a prenderme con espadas y palos como si fuera un bandido? A diario me sentaba en el templo a enseñar, y sin embargo no me prendisteis. Pero todo esto ha sucedido para que se cumplieran las escrituras de los profetas. En aquel momento todos los discípulos lo abandonaron y huyeron. Los que prendieron a Jesús lo condujeron a casa de Caifás, el sumo sacerdote, donde se habían reunido los escribas y los ancianos. Pedro lo seguía desde lejos hasta el palacio del sumo sacerdote, y entrando dentro se sentó con los criados para ver cómo terminaba aquello. Los sumos sacerdotes y el Sanedrín en pleno buscaban al falso testimonio contra Jesús para condenarlo a muerte, y no lo encontraban, a pesar de los muchos falsos testigos que comparecían. Finalmente comparecieron 2 que declararon: se ha dicho, puede destruir el templo de Dios y reconstruirlo en 3 días. El sumo sacerdote se puso de pie y le dijo: ¿no tienes nada que responder? ¿Qué son estos cargos que te presentan contra ti?
Pero Jesús callaba, y el sumo sacerdote le dijo: Te conjuro por Dios vivo, que nos digas si tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Jesús le respondió: Tú lo has dicho, mas aún yo os digo, desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la derecha del Padre, y que viene sobre las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo: Has blasfemado. ¿Qué necesidad tenemos ya de testigos? Acabáis de oír la blasfemia. ¿Qué decís? Y ellos contestaron: Es reo de muerte. Entonces le escupieron a la cara y lo abofetearon. Otros lo golpearon diciendo: Haz de profeta, Mesías, dinos quién te ha pagado. Pedro estaba sentado fuera en el patio, y se le acercó una criada y le dijo: También tú estabas con Jesús el Galileo. Él lo negó delante de todos diciendo: No sé qué quieres decir. Y al salir del portal lo vio otra, y dijo a los que estaban allí: Este estaba con Jesús el Nazareno. Otra vez negó él con juramento: No conozco a ese hombre. Poco después se acercaron los que estaban allí y dijeron a Pedro: Seguro tú también eres de ellos, tu acento te delata. Entonces él se puso a echar maldiciones y a jurar diciendo: No conozco a ese hombre. Y enseguida cantó un gallo. Pedro se acordó de aquellas palabras de Jesús: Antes de que cante el gallo me negarás 3 veces. Y saliendo afuera lloró amargamente. Al hacerse de día, los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo se reunieron para preparar la condena a muerte a Jesús, y atándolo, lo llevaron y lo entregaron a Pilato, el gobernador. Entonces Judas el traidor, viendo que lo habían condenado, se arrepintió y devolvió las 30 monedas de plata a los sumos sacerdotes y ancianos, diciendo: He pecado, he entregado sangre inocente. Pero ellos dijeron: ¿A nosotros qué? Allá tú. Él, arrojando las monedas de plata en el templo, se marchó y fue y se ahorcó. Los sacerdotes, recogiendo las monedas de plata, dijeron: No es lícito echarlas en el arca de las ofrendas, porque son precio de sangre. Y después de discutirlo, compraron con ellas el campo del alfarero para cementerio de forasteros. Por eso aquel campo se llama todavía Campo de Sangre. Así se cumplió lo dicho por medio del profeta Jeremías. Y tomaron las 30 monedas de plata, el precio de uno que fue tasado, según la tasa de los hijos de Israel, y pagaron con ellas el campo del alfarero, como me lo había ordenado el Señor. Jesús fue llevado ante el gobernador, y el gobernador le preguntó: ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús respondió: Tú lo dices. Y mientras lo acusaban los sumos sacerdotes y los ancianos, no contestaban nada. Entonces Pilato le preguntó: ¿No oyes cuántos cargos presentan contra ti? Como no contestaba ninguna pregunta, el gobernador estaba muy extrañado por la fiesta. El gobernador solía liberar un preso, el que la gente quisiera. Tenía entonces un preso famoso llamado Barrabás. Cuando la gente acudió, dijo Pilato: ¿A quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús, a quien llaman el Mesías? Pues sabía que se lo habían entregado por envidia, y mientras estaba sentado en el tribunal, su mujer le mandó a decir: No te metas con ese justo, porque esta noche he sufrido mucho soñando con él. Pero los sumos sacerdotes y los ancianos convencieron a la gente para que pidieran la libertad de Barrabás y la muerte de Jesús. El gobernador preguntó: ¿A cuál de los dos queréis que os suelte? Ellos dijeron: A Barrabás. Pilato les preguntó: ¿Y qué hago con Jesús, llamado el Mesías? Contestaron todos: Sea crucificado. Pilato insistió: Pues, ¿qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban más fuerte: Sea crucificado. Al ver Pilato que todo era inútil y que al contrario se estaba formando un tumulto, tomó agua y se lavó las manos ante la gente diciendo: Yo soy inocente de esta sangre, allá vosotros. Todo el pueblo contestó: Caiga su sangre sobre nosotros y sobre nuestros hijos.
Entonces le soltó a Barrabás, y a Jesús, después de azotarlo, lo entregó para que lo crucificaran. Entonces los soldados del gobernador se llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la corte. Lo desnudaron y le pusieron un manto de color púrpura, y trenzando una corona de espinas se la cincieron a la cabeza, y le pusieron una caña en la mano derecha, y doblando ante él la rodilla, se burlaban de él diciendo: Salve, Rey de los judíos. Luego le escupían, le quitaban la caña y le golpeaban con ella la cabeza, y terminada la burla, le quitaron el manto, le pusieron su ropa y lo llevaron a crucificar. Al salir, encontraron a un hombre de Cirene llamado Simón, y lo forzaron a llevar su cruz. Cuando llegaron al lugar llamado Gólgota, que quiere decir lugar de la calavera, le dieron a beber vino mezclado con hielo. Él lo probó, pero no quiso beberlo. Después de crucificarlo, se repartieron su ropa, echándola a suertes, y luego se sentaron a custodiarlo encima de la cabeza. Le colocaron un letrero con una acusación: Este es Jesús, el Rey de los judíos. Crucificaron con él a dos bandidos, uno a la derecha y el otro a la izquierda. Los que pasaban lo injuriaban, y meneando la cabeza decían: Tú que destruyes el templo y lo reconstruyes en 3 días, sálvate a ti mismo si eres el Hijo de Dios, y baja de la cruz. Igualmente los sumos sacerdotes con los escribas y los ancianos se burlaban también, diciendo: A otros ha salvado, y él no se puede salvar. ¿Es el Rey de Israel? Que baje ahora de la cruz y creeremos. Confío en Dios que lo libre si es que lo ama, pues dijo: Soy hijo de Dios. De la misma manera los bandidos estaban crucificados con él y lo insultaban. Desde la hora 6ª hasta la hora 9 vinieron tinieblas sobre toda la tierra, y a la hora 9 Jesús gritó con voz potente: Elí, Elí, lema sabactani, que quiere decir: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Al oírlo, de los que estaban allí dijeron: Estaban llamando a Elías. Enseguida uno de ellos fue corriendo, cogió una esponja empapada en vinagre y sujetándola en una caña le dio a beber. Los demás decían: Dejadlo, a ver si viene Elías a salvarlo. Jesús, gritando de nuevo con voz potente, exhaló el espíritu. Todos se arrodillaban y se hace una pausa. En este momento todos se ponen de rodillas, como dándole gloria a Dios. Proseguimos con la lectura. Entonces el velo del templo se rasgó en 2 de arriba a abajo. La tierra tembló, las rocas se resquebrajaron, las tumbas se abrieron, y muchos cuerpos de santos que habían muerto resucitaron, y saliendo de las tumbas después de que él resucitó, entraron en la ciudad santa y se aparecieron a muchos. El centurión y sus hombres que custodiaban a Jesús, al ver el terremoto y lo que pasaba, dijeron aterrorizados: Verdaderamente este era el Hijo de Dios. Había allí muchas mujeres que miraban desde lejos, aquellas que habían seguido a Jesús desde Galilea para servirlo, entre ellas María la Magdalena y María la madre de Santiago y José y la madre de los hijos de Zebedeo. Al anochecer llegó un hombre rico de Arimatea llamado José, que era también discípulo de Jesús. Este acudió a Pilato a pedirle el cuerpo de Jesús, y Pilato mandó a que se lo entregaran. José, tomando el cuerpo de Jesús, lo envolvió en una sábana limpia, lo puso en su sepulcro, un sepulcro nuevo que se había excavado en la roca. Rodó una piedra grande en la entrada del sepulcro y se marchó. María la Magdalena y la otra María se quedaron allí sentadas frente al sepulcro. A la mañana siguiente, pasado el día de la preparación, acudieron un grupo de sumos sacerdotes y los fariseos
a Pilato y le dijeron: Señor, nos hemos acordado de aquel impostor. Estando en vida anunció: a los 3 días resucitaré. Por eso ordena a quien vigile el sepulcro hasta el 3er día, no sea que vayan sus discípulos, se lleven el cuerpo y digan al pueblo: ha resucitado de entre los muertos. La última impostura sería peor que la primera. Pilato contestó: ahí tenéis la guardia, id vosotros y asegurad la vigilancia como sabéis. Ellos aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y colocando la guardia. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Ahí quedó el largo, la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y terminamos la Cuaresma. Empezamos con la primera lectura de... Nosotros no la leímos, pero cuando Jesús entra triunfante, el día de Ramos, y juntan las dos lecturas, el inicio de la Semana Santa y el Viernes Santo. Pero como el Viernes Santo, por respeto y amor a nuestro Señor, la iglesia está en luto, no hay misa. Por eso celebramos en este día las dos, porque el próximo sábado ya celebraremos el sábado de gloria, cuando nuestro Señor pues nos liberó de todos nuestros pecados, ¿no? Meditar en la primera lectura que vamos a leer cuando vayamos caminando para entrar al templo, como Jesús manda a pedir un burrito que pareciera ser que nos representa a nosotros, un animalito salvaje. Cuando no conoces a Dios somos salvajes, pero aquel Señor se subió sobre este burrito y el burro se comenzó a hacer completamente manso, se dejó guiar y Jesús lo llevó a la Jerusalén, ahí donde Dios nos quiere llevar. Pero para ello necesitamos caminar bajo la gracia de Dios, no ser rebeldes, no ser tercos ni necios. Pedirle a Dios, como dice la primera lectura, que nos dé una lengua para predicar, para decir buenas cosas, bendiciones y no maldiciones. Que nos abra el oído para poderlo entender, para poderlo escuchar y para oír su palabra y no la palabra del enemigo. Porque las cosas que vendrán serán difíciles. Llegará el momento que gritaremos como el Salmo: Señor, Señor, ¿por qué me has abandonado? Sentiremos la tristeza, el dolor, el sufrimiento, porque no es fácil seguir a Dios. Dice la primera lectura: puse mi espalda. Viene sufrimiento y dolor para todo aquel que sigue a Dios. Pero Dios nos deja su amor y su consuelo. Dijo el Evangelio que estaba en el Jueves Santo, ahí en el cenáculo donde partió el pan, nos dio el vino. Esto es mi cuerpo, esto es mi sangre. Comer y beber todos de él. Nos da la liberación a nuestros pecados y la promesa de que un día estaremos juntos en el cielo, comiendo el cuerpo y la sangre junto con nuestro Señor. Que la misma celebración que se hace en la tierra se hace en el cielo. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Un día estaremos allá en el cielo, comiendo el cuerpo y la sangre de Cristo. Pero no todos lo toman con amor. Muchos en el corazón hay soberbia y vanidad. Y cuando tú comes el cuerpo de Cristo, nuestro Señor, en vez de ser una bendición te sale maldición. Lo que le pasó a Judas. Dice la palabra de Dios que le entró Satanás y empezó a entregar al Señor. Por eso debemos recibir a nuestro Señor Jesucristo con un corazón puro, confesar nuestros pecados, purificar nuestra alma, estar libres de dolor, de sufrimiento, de coraje, de odios, porque lo que vamos a recibir es santo y sagrado, es nuestro Señor. Recibir a nuestro Señor, y después dice que se pararon y cantaban salmos, porque ya venía un tiempo triste. Cuando nos venga la tristeza no es tiempo de llorar, es tiempo de alegrarse. Canten salmos, dijo el libro de Santiago. Y después, en el dolor y en la tristeza, hagamos lo que Jesús nos dice: oren y velen conmigo, porque esta noche me siento triste. Nos alcanzará la tristeza, el Señor lo alcanzó la tristeza, pero desgraciadamente el Señor, cuando vino a vernos, nos encontró ahí dormidos, porque somos perezosos, porque para las cosas de Dios no somos
tan activos. Para las cosas del mal somos buenos, nos invitan a una fiesta y estamos dispuestos, pero cuando estamos a las cosas de Dios nos da cansancio. Ni una hora, Pedro, ni una hora. La misa dura 1 hora y ni siquiera puedes venir a la misa 1 hora. Pero como a la fiesta sí te vas hasta amanecer, y a mi casa no puedes orar conmigo 1 hora. 1 hora dura la misa. El Señor decía, Señor, que no se haga. Empezó a sudar sangre. ¿Por qué? Si es posible, quita de mí este cáliz. A veces nosotros no queremos sufrir, queremos que Dios nos quite lo que nos aflige, el dolor y el sufrimiento. Y en vez de que nos lo quite, pareciera ser que se agrava más, sufrimos más. ¿Cuándo se quita ese dolor? Cuando como Cristo reconoce, Señor, mas no se haga mi voluntad sino la tuya. Cuando el Señor dijo eso, dejó de sudar sangre. ¿Quieres parar de sufrir? Deja que el Señor haga su voluntad en ti y no trates de hacer tú tu voluntad. Y llegó el tiempo donde lo iban a amarrar, lo iban a crucificar, lo vendieron por 30 miserables monedas. Y a veces nosotros así lo entregamos. Preferimos las cosas de este mundo, las cosas materiales, que a las cosas de Dios. Sin saber cuánto daño le hacíamos a nuestro Señor. Se lo llevaron, falsos testigos lo acusaron, falsos jueces lo acusaron. Después del veredicto lo ataron a una columna, lo flagelaron. Después le pusieron unas vestiduras sucias, una corona se la clavaron en las sienes, y tomando una vulgar caña se las pusieron en las manos, y volándose le decían, viva el rey de los judíos. Nuestro Señor, vestido de un rey, así como nos viste Satanás, nos hace creer que somos reyes cuando no somos reyes. Una corona que nos clavan en las sienes para perturbar nuestros pensamientos con malos pensamientos. Un traje sucio porque creemos que somos reyes verdaderos, porque tenemos compañía, porque tenemos poder, y no somos absolutamente nada. Somos un rey de mentiras. Y nuestro Señor ahí estaba para ellos no era el rey, pero para aquel que cree sí es nuestro rey. Y Él, así como está, el justo juez, así lo veremos el día que vayamos a la presencia de Él. Si vamos limpios, qué bueno es. Si vamos con nuestros pecados, pues verás lo que has hecho con tanto pecado. Nuestro Señor sigue sufriendo hasta la fecha, porque seguimos pecando y dejamos afuera sus mandamientos y sacramentos. No queremos cargar la cruz como el Sirene, Simón de Sirene. Nos negamos sin saber que al cargar la cruz es nuestra conversión, es nuestro gozo y nuestra paz. El sireneo lo experimentó porque después ya no la quería dejar. Dijo, no, Señor, yo la llevo hasta allá y la voy a seguir cargando. Cuando vio el dolor de nuestro Señor, enfoquémonos en el dolor de nuestro Señor en esta Cuaresma y pidámosle a Dios perdón por todos nuestros errores y nuestros pecados. Golpeémonos el pecho, vayamos a la iglesia y pidámosle a Dios perdón por todo el daño que le hemos hecho a través de los años, a través de nuestros días. Y empecemos al final de esta Cuaresma una vida nueva con Cristo nuestro Señor. Que así sea, que Dios los bendiga y guarde, y feliz Pascua. Amén.